Continuamos nuestro programa de hoy con Iván Valverde, nuestro colaborador, y un invitado muy especial, Patxi Ojana, que viene a contarnos su experiencia en el programa Converses. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Buenas noches, Gemma. Bueno, Iván, ¿cómo va? ¿Cómo está yendo el programa? Pues encantadísimo de estar aquí en tu casa, de nuevo en tu saloncito, que está muy a gusto, la verdad. Está muy... Ahora que han bajado las temperaturas, aquí en el saloncito está guay. Y nada, presentándote a un invitadazo que es un pedazo de lujo tener en Converses Live from Burriana y aquí en Comacasa a Patxi Ojana. Es el mejor... la voz más autorizada del flamenco de la Comunidad Valenciana. Lo tenemos aquí, es gaditano, pero lo tenemos aquí y lo tendremos el lunes en Converses, que Gemma, no te lo puedes perder, ni nadie que esté viendo esto, porque va a haber una cosa bonita, bonita, bonita que veremos al final del programa este. Bueno, ¿cómo ha sido grabar con él el programa? Pues una pasada, una pasada. Además, él vino, se trajo ahí al Teatro Payá, se trajo un Dream Team de musicazos brutal. O sea, se pusieron ahí, o sea, trajeron el duende y el arte al teatro y al formato. Y ya con eso ya vale la pena haber hecho el programa, la verdad. Bueno, qué ganas, ¿no?, de ver ese programón que tienes preparado sí, para el lunes. También sí. Nos has traído unos vídeos, ¿no? Sí, ¿te parece que veamos? El primero, como lo primero es lo primero y lo primero es la promoción. Claro. Vamos a ver la promo oficial de los invitados del lunes que viene en Converses, programa 3. Pues Live from Burriana. Hemos de montar así en el sí, así es cómodo, ya ves, está el sofá. Vale, estem ahí en la distancia de seguridad, está la cosa una miqueta espectacular. Que no nos critiquen, sí, molt bé. A ver, yo soy muy andaluz. Te voy a decir que soy muy andaluz. Si no me lo dices, no me doy cuenta que es andaluz. Converses Live from Burriana. Bueno, ahí teníamos ese vídeo promocional de Iván Valverde y su programa que saldrá este lunes, y no os lo perdáis, Converses. Bueno, y ahora ya pasamos a hablar ya con Patxi Ojana. Un placer tenerte aquí en mi saloncito. Y bueno, la primera pregunta que quería hacerte es ¿cómo te sentiste en el plató del Teatro Payá con esa experiencia tan maravillosa y pudiendo hacer música en directo con los tiempos que estamos viviendo? Pues la verdad que lo primero que se agradece muchísimo, ¿no? Que lleva mucho tiempo por desgracia parado, desde marzo prácticamente que no hemos trabajado, y nuestra música es una manera de expresarnos, ¿no? Y que nos den la oportunidad de hacerlo de esta manera, la verdad que es súper encantado y súper agradecido de haber podido hacerlo. Doy fe de que hacía tiempo que no daba bolos, porque vinieron y montaron ahí en el escenario, se montaron como un directo improvisado entre las pruebas de sonido y tal. La verdad es que lo gozamos, ¿no?, bastante. Me propuso, vienes, toca y tal y cual, algo básico te trae, y al final fui con guitarra, saxo, piano, y montamos allí. Sí, el técnico de sonido... Vamos a nevera allí para quedarte a vivir. El técnico de sonido, Gino Parodi, que es el técnico de sonido, desde aquí un saludo. Te quiero, ingeniero. Y yo también. Yo quiero. La verdad que siempre, yo creo que me va a acabar matando. En el programa 10 me acabará matando o algo. Porque siempre me dice, no, intenta que los grupos pues que vengan en un formato reducido, tal, no sé qué. Y ya cuando me dijo Patxi, bueno, a ver lo que se puede hacer, no sé cuándo, dije, mira, te doy el teléfono de Gino, además ya os conocíais, y me dijo, no, ya he hablado yo con Patxi, y digo, pues perfecto, es lo mejor, cuando el músico se pone en contacto con el técnico de sonido, para mí es lo mejor. Y ahí ya se ponen a hacer ellos su magia, ¿no? La verdad es que era un momento para aprovecharlo, y teniendo lo que yo tenía esa posibilidad de llevar, y es que era un elenco de musicazos, y digo, los llevo y... ¿Estos músicos, si vienen a Converses, normalmente tocan contigo en los directos o...? Juntos es la primera vez que nos juntábamos. Había tocado con unos por un lado, con otros por otro, pero la banda completa que tocamos era el primer día. Pues ya lo veréis el lunes, ni se nota. O sea, parece que han estado ensayando cada semana. Y desde aquí voy a hacer una pregunta de parte del técnico de sonido, que me la ha hecho antes detrás de cámaras, y voy a aprovechar y te la voy a hacer. ¿Hay algún local en Castillo en el que no haya tocado Patxi Ojana? Bueno, hay algunos de heavy, cosas de esas. Que por lo que sea, ¿no? Que por lo que Pero bueno, sea, si te sueltas la coleta, a lo mejor por ahí. Perdón, el brazo ahí. Pues la verdad es que en lo que es nuestro circuito de música, tengo la suerte de haber trabajado prácticamente en todo. La verdad que llevamos... Yo desde siempre he trabajado muy bien en Castellón, pero desde que me independicé como Patxi Ojana, la verdad es que estoy trabajando muchísimo y muy bien y en muy buena Además forma. es un género que en esta tierra no es que sea muy masificado, ¿verdad? No creas, en verdad hay muchos grupos de flamenco pop. De hace unos años aquí
sobre todo hay zonas en Castellón, en Villarreal, en Onda, hay un montón de grupos. Yo siempre digo que cuando se juntan 3 de Onda para almorzar, hacen un grupo de flamenco. Sí, sí. En Onda, la en Onda. misma- Siempre en el sale mismo Onda, almuer- en el Gemma, mismo almuerzo. por lo que sea. En el mismo almuerzo se pelean y salen 2. ¿sabes? O sea que- En el mismo se forman y se pelean, ¿no? Sí, salen 2, no es que lo dejen, no, salen 2 más. Sí, Doy sí. fe, doy fe. Yo soy de Onda y la verdad es que allí gusta mucho el Hay vida ahí, ¿eh? flamenco, Sí. gustan mucho los grupos. Tengo muy y buenos amigos de maquis, de calle, sentido. trabajan son- mucho. La verdad sí. es que allí hay esa parte, ¿no?, del arte que nos gusta del flamenco y hay muchos grupitos. Pero bueno, bienvenidos sean, ¿no? Sí, Todos. sí, además de verdad, todo eso yo creo que nos suma. Y además yo cuando veo grupos, siempre sean de la calidad que sean, siempre hay algo que te llama la atención y que tú puedes agregar lo tuyo, que Claro. con lo cual final siempre es se compartir. aprende de todo el mundo, es compartir. Siempre, la música, como dijo Bárbara Breva la semana pasada aquí, en este saloncito, la música es compartir al final, no es competir. Exactamente. Y cada artista te aporta su color. Exactamente. Esa es mi filosofía. Desde que llegué aquí, yo sí hay cosas a las que no llego, trabajo, llamo siempre a alguno de los compañeros, mira que yo tal día tengo doblete y no llego, llama a Claro. no sé quién, o le doy el teléfono del gerente, siempre en contacto, porque yo creo que la música tiene que ser eso, no una competencia, sino compartir. Pachi compartir Ojana, artista y aventuras. promotor también. Ya ese será el próximo, ¿no? Promotor gratuito, además. Gratuito. Como yo también estoy ahí. Bueno, Pachi, ¿cómo fue compartir escenario con Gabriel Peso? Buah, eso fue una barbaridad. Son regalitos que te pone la vida adelante. Y yo conocí a Gaby el día anterior de la grabación del programa, coincidí con él en una partida de pádel. Y lo invité a almorzar cuando terminamos, estuvimos hablando yo un rato y por la tarde me llamó él por teléfono preguntándome si tenía alguna cosa. Y le Me ha invitado un expliqué- motivado a la tele que dice que está en el teatro, ¿no? Y cuando me llama me dice, ¿te importa si voy contigo a grabar? No, me importa, corre. Y la verdad es que fue un momento mágico, un momento brutal. Bueno, nos comentabas, Iván, que te impactó mucho una frase que te dijo él, ¿no?, después de esa actuación. Que, bueno, me lo dijo por WhatsApp porque le envié cuando editamos el tema con Gabriel para terminar este programa y para terminar el nuestro también del lunes. Y me dijo, es lo más bonito que he hecho en 30 años en la música después de mis hijos. Y yo me quedé petrificado. Se lo enseñé a mi mujer y le dije, hostia, mira lo que me ha hecho el monstruo, ¿sabes? El maestro de Pachi Ojana, lo que me está diciendo. Y, joder, la verdad es que me quedé impactado. Mira, Pero ahora, sí, la verdad es que el tema es precioso. Yo no voy a mentir, el flamenco no es un género que yo escuche habitualmente. A partir de ahora sí, en realidad. No, pero es verdad. Y lo escucho, es que además creo que te lo dije cuando te lo pasé. No he podido escucharlo solamente una vez. Cada vez que lo reproduzco es como que te quedas ahí. Y son 6 minutacos, de tema. Madre mía. Yo soy ¿Sabes? súper demasiado autocrítico conmigo mismo, pero muchísimo. Y yo cuando he visto el vídeo, yo lo vi una primera vez y me quedé impactado. Yo he llorado viéndome a mí y digo, esto no es normal. Yo te quería preguntar, porque claro, cuando te entrevisté en Converses, la entrevista la grabamos diferente, o sea, en tiempos diferentes de la actuación, el mismo día, pero entonces no tuve ocasión. ¿Y qué significa para ti el tema Procuro Olvidarte? Porque tengo entendido que te toca bastante dentro, ¿verdad? Este tema es especial. Este tema es especial porque yo cuando lo canto y cierro los ojos, yo veo a mi niño. Y yo Claro. le canto a él. Entonces, hay mucha gente me ha hablado de este tema sin saber lo que hay detrás. Y me dice que te llega, te transmite de una manera que está fuera de lo normal. Y yo creo que, Hostia, que es eso. ahora se entiende todo. Es que se entienden los pelos como escarpes que se ponen cada vez que se escucha ese tema. Y es que además es bonito, pero bonito de verdad. Madre mía, ¿eh? Qué cosas tan mágicas estáis haciendo en el teatro para allá. Imagínate, y todo nace de que, hostia, quiero hacer un programa con músicos. Bueno, y recordar que para los espectadores que no sepan quién es Gabriel Peso, él trabaja con Bisbal, o sea que El estamos tenista de hablando... Bisbal. Sí, no solo con Bisbal, con Marta Soto, con Abraham Mateo, con un elenco de músicos impresionante. Y yo he tenido la suerte de tenerlo a 1 metro de mí. Y además eso, ¿no? Te llama el... Y yo en mi programa, ¿quién me lo iba a decir a mí? Un tío que Con está el- trabajando con la élite y con de esta repente baja a la tierra. El chiringuito que he montado en el teatro para allá, ¿eh? Que yo fui a hablar con Vicente Granel Una de Cultura, pasada. desde aquí un saludo. Bien, Y Vicente. le dije, quiero hacer un programa de música y tal, me dijo, perfecto, porque además estaba buscando este proyecto. Y, hostia, Gabriel Peso, Pachi Ojana, la verdad es que es un regalo, este programa es un regalo. Bueno, Pachi, cuéntame un poquito de ti, ¿cómo empezó esta vocación por la música? Pues la música es como una cosa que se ha vivido
en mi casa desde de toda la vida. Y además yo tengo gustos muy dispares porque a mi padre le gustaba mucho el flamenco y escuchábamos en mi casa a Camarón o a Parrita o al Arenero. Pero también, por otra parte, mi madre tenía gusto como María Dolores Pradera, o le gustaban mucho los boleros, o Carlos Cano. Entonces yo tengo un poquito de esas mezclas de música desde pequeño. Y después siempre he tenido formación musical porque desde que tenía 8 o 9 años empecé a hacer academias de música, hice magisterio, estudié en el conservatorio hasta grado medio con la trompeta, que es mi instrumento, que eso muy poca gente lo sabe porque hace muchos años. Como nuestro editor, Josep, es trompeta. Trompeta. Sí, sí. Yo hace muchos años que la tengo olvidada porque es un instrumento muy difícil y llegué hasta donde llegué y después llevé la música por otros derroteros. Pero la música siempre está presente en mi vida, siempre. Y bueno, hablabas de esos referentes, ¿no? De esos grandes referentes en la música del flamenco, pero tienes otros referentes actualmente porque a lo largo de tu vida has recorrido una gran trayectoria y supongo que habrás ido bebiendo también de otros artistas, ¿no? Yo la verdad es que lo que voy a decir a lo mejor un poquito, en mi música me he quedado un poquito estancado. En lo que se refiere a mis gustos musicales, ¿Has explorado más? Bueno, hace 20 años que no sale nada que realmente a mí me llene del tipo de música que a mí me gusta. ¿Me dejas ser un poco malo ahora? Sí. ¿Un poquito solo? Sí, venga. Quizá a lo mejor lo que te faltaría para salir del estancamiento es una colaboración con Rosalía. Lo mismo Rosalía no lo haría conmigo. No es santo de mi devoción, ¿qué vamos a hacerle? No, a ver, ¿sabes el problema que hay con Rosalía? Es en el momento que dicen que Rosalía es flamenca. Si tú lo sacas de ahí y mira la producción que tiene Rosalía, pues eso sí te gusta, pero que no digan que es flamenco porque no es flamenco. Porque te enfadan a Pachi, eso no lo queremos. No queremos que se enfade. Porque Pachi se enfade, por favor. No. Bueno, ¿te gusta improvisar encima del escenario, Pachi? Me gusta. Siempre me gusta tener las cosas controladas. Lo que hago siempre me gusta tenerlo controladito, pero aún así yo creo que no he hecho en mi vida 2 temas iguales, nunca. Siempre le doy mi rollo y juego mucho con los fraseados de la música, con las tonalidades, pero sí, le estoy Tú dices de que le gusta tenerlo controladito por la grabación. Yo fue muy tiquismiquis. No, pero es cuando te das cuenta de que la gente... Lo profesional, ¿no? Sí, le importa lo que está haciendo. Cuando uno llega y venga, vamos a hacer lo que sea. Ya, Y cuando uno llega y lo tiene todo controlado, los músicos llegan... A ver, que da espacio a eso, da espacio a la improvisación, todo tiene que tener porque no puede estar encorsetado, porque al final tiene que haber espontaneidad. Claro, tiene que haber escenario. No es algo. como aquí, que tenemos el guión ahí escrito, que hemos estado esta mañana tú y yo, pasando Todo el texto... Ahí. Pero tiene que haber margen para la improvisación y para la libertad. Y yo a los músicos, por ejemplo, a mí me dicen, ¿tú qué quieres que yo haga? Y siempre le digo, aquí esto es tuyo. Lo que Esto fluya. Es tu tiempo, lo que fluya. Si yo después veo que hay algo que no me gusta, pues ya se lo diré, que yo esto o lo otro, pero a mí me gusta que los músicos tengan esa libertad en el escenario. Creo que es la mejor manera de sacar lo mejor de cada uno. Qué bonito. Bueno, Pachi, cuando versionas una canción supongo que siempre, inevitablemente, le das tu toque especial, pero ¿piensas que hay algún límite a la hora de...? Yo es que me gusta cuando versiono algo, escuchárselo a 5 o 6 personas diferentes. No coger, por ejemplo, una versión de un tema en especial y, por ejemplo, de cosas modernas que hago, de Marco, yo cojo ese tema y busco versiones de otros por ahí, no busco la de Marco. Busco versiones de otro y después yo le doy mi rollo a mí y intento que suene lo menos posible a lo original. Después hay temas que sí, por ejemplo, me gusta mucho Ketama y los temas de Ketama siempre me gusta hacerlo lo más parecido, lo más fiel posible. Lo más fiel posible. Pero en los temas nuevos que voy incorporando a mi repertorio me gusta beber de 2 o 3 fuentes diferentes y darle mi forma. Bueno, mira, eso también es una manera especial, ¿no?, de trabajar, el buscar e indagar todas esas versiones y luego crear tu propia versión. Sí, al final una versión no deja de ser una canción recreada, ¿no? Como nos dijo también Bárbara la semana pasada. Sí. Tú haces tu versión, pero en realidad también te estás currando tu personalidad dentro de esa misma versión, en realidad. Después hay otra cosa que a mí no me gusta, que es que hay mucha gente que cuando versiona hace una canción nueva. Y eso tampoco pasarse, vale, ¿no? Claro. Tampoco hacer la tuya tanto, ¿no? Claro, tú tienes que darle tu sello, que suene a ti, que a lo mejor no te recuerde tanto al artista original,
pero que no le cambie la canción, que ese hombre ya la trabajó él y tuvo su trabajo y cambiársela entera. Y yo por ahí hay gente que escucho, hace una versión y empieza a escuchar tú el hilo de la melodía y es otro total. Mira, Dices tú, esto que me dices me recuerda mucho en el documental que hablaste aquí en la sección de Joe, el documental de Pau Donés, de Jordi Évole, de Eso que tú me das. Sí. Hay un momento que Pau Donés, ¿te acuerdas? Que tú que lo has visto también. Sí, que la he visto, que sí, que la he dice visto. que él hace como un llamamiento a que los músicos versionen sus temas, pero que lo hagan con cariño. O sea, que no la no hagan destrocen. empastres. Y por eso ahí, con lo que me has dicho, digo, pues mira, de alguna manera está hilado, ¿no? Sí, sí. ¿Te has planteado alguna vez hacer una versión de Jarabe de Palo? hice La Flaca durante un tiempo. Hostia, pues, ¿sabes? Yo también. Y no es broma. Con Con Carlos Pascual de Burriana. Sí. Sí. Para acabar un programa. Hice La Hicimos Flaca, en La hice La Flaca. Flaca durante un tiempo y además mi guitarrista es multiuso. Alfonso le pega a lo que sea. Y tenía cogido el rollo no sé cuánto y yo la hacía. Él la hacía muy, es lo que hablamos, ¿no? Él la hacía muy versión La Flaca de Pau Donés y yo le daba mi rollo. Tú le dabas tu a la rollo, voz. claro. Tu rollo Hanna, ¿no? Pero tú cuando escuchabas la estructura, escuchabas un tema de Pau Donés versionado, no uno nuevo. ¿Y eso está en internet? ¿Se puede buscar tu flaca? Creo que no, pero bueno, lo podemos subir pronto. Si te hace ilusión. No, a mí me gustaría. O por lo menos pásamelo a mí. Lo vemos, lo vemos. Bueno, pues ahí es donde estaría el límite, ¿no? Como te preguntaba Ahí. antes, que no se distorsione Exacto, demasiado la que se canción. que se respete una base, que tú mejores o cambies o le des tu punto, pero que se respete la idea inicial, por lo menos. Bueno, Pachi, durante el confinamiento te refugiaste en la música. Pero una barbaridad, una barbaridad. Yo creo que he trabajado más en música durante el confinamiento que en el resto de mi vida. Yo creo que la gente nos refugiamos en su Facebook, en realidad. Fue al revés, ¿no? Estaba haciendo los directos Pero ahí. Hizo un increíble. servicio público, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estuve ahí al pie del cañón durante los 2 meses o los 3 meses a diario, menos los 15 días que estuve ingresado, que incluso estando ingresado Hizo un directo. compartí, no llegué a ver directo, pero compartí vídeos que tenía guardados y cosas antiguas, por lo menos para cada día que la gente me esperaba a cierta hora, a las 8:30, Sí, sí. todos los días, pues durante esa semana. Después de estuve aplaudir, compartiendo cosas. al Facebook de Pachi. Exacto, era el aplauso y después al Facebook mío. Y he trabajado mucho porque, claro, cuando nos encerraron yo no tenía, que yo flipaba con la gente que hacía unos vídeos en su casa que parecía que estaban dentro de un estudio de grabación y decía, ¿cómo lo hacen, tío? Yo me cogía en pelota, no tenía nada en casa, ni un cable, ni un micro, no tenía nada. Y lo hacía todo a pelo, pero sí que hacía 8 o 9 años que no cogía la guitarra y claro, para hacer los directos tenía que coger por la mañana, empezaba a prepararme los temas, estaba toda la mañana preparando los temas para poder después presentarlos. Has estudiado por más la el tarde. confinamiento que el colegio, Pero prácticamente. brutal, pero sin duda, vamos. Madre mía, que la verdad es que estuviste ocupado, ¿no? Por lo Sí, menos, sí, y sí, encima estuve ayudando a la entretenido. gente. Bueno, como me decías antes, desde marzo que no has vuelto a subirte a los escenarios, quitando de... No, bueno, Al nuestro. hemos bajado un 90% los bolos del año, un 90%. ¿Has podido hacer cositas? He hecho alguna cosa, en verano sobre todo que se abrió un poquito la veda, tema de terraza, que tengo que decir que fue espectacular, que cada terraza y cada sitio que fuimos, sus mesas individuales, cada uno respetando su distancia de seguridad, que la cultura es segura La gastronomía también. y la gastronomía también, y que es en los sitios donde más se cuida, que si después vamos al metro, que si vamos a un autobús, que si vamos, ahí estaban la gente a pelotonar, y en eso eran, tu mesita, ¿cuántos sois? 4 aquí, 6 aquí, cada mesita con sus distancias, y yo he tocado en sitios donde había 300 personas sentadas en una terraza y no había contacto entre mesas, cuando se levantaba la gente a pedir la copa, volvía, iban con su mascarilla, Sí, sí. que es una manera de hacer bien las cosas, pero claro, Mira, hoy evidentemente- hemos estado comiendo Raúl y yo, Raúl el que me ha precedido, desde aquí un saludo, te quiero, en el encuentro, no patrocinan nada, pero hemos estado y me ha gustado mucho porque tienen, aparte de que las mesas están con la separación, como comenta Pachi y tal, tienen en la puerta, hay como una especie de pañuelo, una cortina entre puerta y puerta. Y digo, ¿estos qué quieren que estemos haciendo el limbo o algo? Por suerte no ha sido así, porque habría sido patético mi limbo. Pero te ponen en una alfombra, te desinfectan la alfombra, te desinfectan los pies, te pulverizan por delante y por detrás, te dan gel hidroalcohólico y ya te acompañan a la mesa
donde están todas en 2 metros de separación entre mesa y mesa. Oye, una maravilla. Sí, la cuestión es adaptarse a los nuevos tiempos, Sí. pero no acabar con todo. Claro, claro. Hay que hacer las cosas con lógica, evidentemente, que estamos en medio de una pandemia y que todo es un problema, pero si podemos hacerlo bien, Exacto. hay que seguir, ¿no? Con la Exacto. vida. Y lo que hablaba, ¿no? Mis bolos han bajado un 90%. No es que haya dejado de tocar, pero quitando estos locales, yo el año pasado contaba desde el 1 de junio al 1 de septiembre, que es la época que más trabajamos, hicimos el año pasado 101 bolos. Madre y este mía. año 8. Qué barbaridad, O sea, ¿eh? Que ha sido de Te estar lo has currado más, trabajando. te lo has currado más, ¿no? Esos 8 han sido O sea, los 8 bolos los mejores de 8 tu vida. Entregados, eso sí te lo digo, vamos. De voz perfecto, sí, sí. Yo tengo un vídeo de promoción, otro vídeo, si Ah, quieres. Vamos a verlo. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Es un vídeo que, bueno, lo explico un poquito, es, como he dicho antes, bueno, no sé si lo he dicho o no lo he dicho, porque tengo la cabeza en 1000 sitios, ¿tú me entiendes? Sí. Mientras están grabando la actuación, yo que estoy por ahí, la entrevista ya está hecha y tal, pues voy con mi móvil y voy, desde aquí pido perdón a la audiencia si hay un poco de movimiento y tal, pero yo me gusta grabar lo que es el detrás de cámaras, ¿no? En la actuación, porque está muy bien, se ve el equipo que lleva mascarilla y tal, que se hace que la cultura es segura y la música en directo imprescindible, que lo digo mucho en converses, pero que es verdad. Y por eso hacemos el programa. Entonces, pues grabamos un poquito pues, el tema de los ensayos, prueba de sonido y demás. Muy Y si bien. queréis, pues tenemos un vídeo para ver a Joan Villalonga, que es el que precede a Pachi en el programa del lunes. Muy bien. Y luego Pachi, y ya verás el montaje que nos trajo aquí el amigo, que menudo conciertaco Lo que nos nos dio, ¿eh? contabais antes. Pues vamos a verlo, si te parece, Iván. Vamos a verlo, venga. Sentite por de mí, trovaré il mio cammino. Senza pioggia, noia, sole, senza freddo, noia, calore. Essere solo stesso, sì, e stare sveglia a teu destino. Se avessi trovato il filo a palo e se danzan senza dormir ma les dies i les nits no van poder fugir d'allí i recordi que em vas dir no has de tindre por de mi trobaré el meu camí. Sense pluja no hi ha sol, sense fred no hi ha calor. Però encara els teus llavis tremolant en tants viatges quan entrava tot dins del teu cor. Que han passat els anys, han trobat i no he pogut. Que me muero por tener algo contigo. ¿O es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo? Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. Ser más bella que me muero por algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé qué no sé de excusa pasar por tu casa. Ay, ay, ya me queda tan poco camino y aunque pueda amar
versus live, tú puedes ganar. Bueno, ahí veíamos que como nos confirmaban Iván y Pachi que liaron una muy buena en el escenario del Teatro Payá, ¿no? La hemos liado, la hemos liado. A mí se me ha ido de las manos este formato, Pachi. Yo no sé lo siguiente yo creo que es hacerlo, pero con público. Con el Payá lleno. En el No Can, Eso ya... Bueno, Pachi, he estado cotilleando tus redes sociales en Instagram y vi que hace nada pusiste que se estaba cociendo algo. ¿Nos puedes adelantar alguna cosita? Yo también sé algo. Yo he hecho mi trabajo, no sé, un pequeño aperitivo. Pues mira, antes justo del confinamiento, nosotros teníamos prevista la presentación del disco para el día 14 de marzo. Y eso se ha ido atrasando y no ha habido posibilidad de hacerlo por temas de aforo y tal. Y ya tenemos fecha definitiva, que pondré mañana en mis redes sociales. Mira, pues hemos tenido la primicia aquí en Televisión de Castellón. Tenemos lugar. Igual lo pongo yo antes. Igual lo pongo esta noche cuando acabe el programa. Que ya me lo has dicho. Spoiler puro ahí. Ya me lo has dicho. Pues esta noche no, pero mañana tendremos sitio y hora y posiblemente que salgan las entradas a venta mañana ya. Madre mía, Y se agoten mañana seguramente. Mañana no, pero yo sé que la gente tiene muchas ganas y que yo evidentemente que no lo hice por esto, ¿no? Yo lo hice porque estaba muy a gusto, pero hay mucha gente que me escribe por privado y que me comenta, me dice, es que estamos locos porque hagas algo por devolverte todo lo que tú hiciste con nosotros durante la cuarentena. Al final y yo evidentemente lo hice porque me apetecía y por devolverle a ellos el cariño que me han dado a mí la gente durante estos años, ¿no? Era una manera de entretenerlos. Pero se ha creado ahí una retroalimentación, va muy chulo. Es como decimos en la cabecera de Converses, ¿no? Que la cultura siempre ha estado al lado de la gente y de alguna manera es la manera de devolverle el cariño es que vayamos a ver cultura, que consumamos cultura en todas sus expresiones artísticas y también en televisión, obviamente. Para eso estamos. Bueno, Pachi, a lo mejor es un poco atrevido por mi parte, pero ¿nos podrías cantar alguna cosita para despedir el programa? Yo estaba seguro. Yo te puedo palmear, pero no... Yo soy muy mala. Pero mejor no. Mejor no, exacto. Lo que te iba a decir, que te puedo palmear, pero no puedo prometerte seguir el ritmo. Yo soy arrítmica. Bueno, pues puedo hacer un trocito de algo, claro. Voy a hacer un trocito de otro tema que tiene mucho punto, que tiene mucho punch, que se llama SOS. Es de Maite Martín y me gusta a mí hacerlo también en mis conciertos, ¿vale? Pues yo encantada de escucharte. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Que no hagas caso de lo que diga la gente. Tienen envidia porque yo amo diferente. Porque mi amor es como un paro silvestre que no se puede aular. Que vuela siempre buscando la fantasía del niño como paloma perdida. Yo estoy cansado de secretos y mentiras, buscando un gran amor que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que duerme mi día, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo. ¡Ole! Ahora se dice ole. Ahora se dice ole. Ahora se dice podemos ole. aplaudir. Qué bueno. Este hombre llena, allí donde va, vamos, Madre mía. llena todo de arte. Es que es un lujazo, ¿eh? Increíble, de verdad. Muchísimas gracias, Pachi Ojana, por venir aquí a Televisión de Castellón. Un placer. A Iván Valverde por traerte y por llevarte también a su programa. Y bueno, a ti te veo la semana que Pensaba que iba a viene. decir, y por llevártelo. Por traerlo y por llevártelo. No, hombre, no, por Dios. Yo me quedo aquí ya, y cada jueves iré viniendo con la representación del siguiente invitado.
si te parece bien. Un placer teneros aquí en Y te voy Coma trayendo cositas. Casa. Así que encantada de teneros Gracias a ti, aquí. Gemma, por darnos cabida en tu saloncito y en tu gran programa. Bueno, nosotros nos despedimos ya y no podía ser de otra manera que con una canción de Patxi Ojana, también nos la ha traído Iván, de esa actuación, Procuro olvidarte. Nos vemos mañana. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde no quisimos. Ay, me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y es cuando comprendo que te necesito. Procuro olvidarte y haciendo en el día cositas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Ya llega la noche y es cuando comprendo que te necesito. Lo que haría porque tuvieras tú, porque vivieras tú conmigo. Lo que haría por no seguir así, por no vivir así, perdido. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde no quisimos. Ay, me enreo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y es cuando comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde no quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido.
Y al llegar la noche, de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque tuvieras tú, porque vivieras tú conmigo. Lo que haría por no seguir